Acompáñame a resolver el siguiente ejercicio que dice así. Calcula la tensión T que soporta el cable inclinado unido a la pared cuando se cuelga un objeto de 700 newtons como se observa en la figura. El cable forma un ángulo de 25 grados con el soporte de la armadura. Lo primero que vamos a hacer es ubicar las fuerzas en nuestro diagrama que nos proporcionan. Para ello comencemos con la del peso, que normalmente es la más sencilla. En este caso partimos del punto de concurrencia y el peso va siempre hacia abajo. La siguiente que voy a ubicar es la tensión de la cuerda, la tensión T, la cual va a estar apoyada sobre la misma cuerda, y recordemos que como las tensiones de la cuerda siempre van dirigidas hacia el punto donde se apoyan. La siguiente fuerza que hay que ubicar es la de la barra. El objeto que se está presentando como E es una barra. Si te das cuenta, es un poco más gruesa que la que se utiliza para la tensión T. Eh, la fuerza de las barras va a estar directamente ubicada sobre la misma barra. En este caso va a ser de manera horizontal. Sin embargo, a diferencia de las cuerdas, la fuerza de la barra se dirige hacia el punto de concurrencia, es decir, se va a quedar dirigiendo como si empujara. En este caso, lo que voy a hacer es redireccionar esa fuerza, es decir, se puede quedar igual de manera horizontal, pero para que coincida con nuestro diagrama de cuerpo libre la voy a desplazar hacia la derecha un poquito. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que yo pueda representar pues su vector en mi diagrama de cuerpo libre. Entonces esta sería la fuerza para la cual estamos buscando la variable E. De esta manera, a nosotros tener las tres fuerzas que están interactuando para este problema, yo ya las puedo ubicar en mi diagrama de cuerpo libre, es decir, en mi plano cartesiano. Comenzaré con la del peso, que es del punto de concurrencia y va directamente hacia abajo. En este caso sería W igual a 700 newtons. Después la tensión T, la cual está de manera hacia arriba y a la izquierda, y con un ángulo que aquí ya me proporcionan de 25 grados. Y finalmente la fuerza de la barra E, la cual va a estar sobre el eje positivo de las X y la voy a identificar con la letra E. Ahora sí, al tener las tres fuerzas que están interactuando, tenerlas representadas en nuestro diagrama de cuerpo libre, ya es momento de calcular pues sus componentes, y con esto poder saber el valor de las variables que nos faltan. Comenzaré con calcular las componentes de la fuerza EX y EY. En este caso, la fuerza E, al estar ubicada sobre el eje positivo de las X, hace que automáticamente el valor de la X sea el valor completo de la E, que aún no lo conozco, y que la EY sea de 0 newtons, porque pues no está teniendo nada que ver con la Y, pues está siendo apoyada directamente en el eje de las X positivo. La siguiente fuerza que voy a ubicar va a ser la T, para encontrar su TX y su TY. En este caso, me fijo en la tensión T, y si yo proyecto sus componentes, me daré cuenta que la componente en X va a ser negativa y que la componente en Y va a ser positiva. TY. Entonces, para TX, como está en el eje negativo de las X, al momento de que yo empiece a escribir pues la función de TX, tengo que incluir el menos, y sería T por el coseno del ángulo, que en este caso sería menos T por el coseno de los 25 grados que ya nos daban. Y para TY, como está en la parte positiva de la Y, entonces simplemente quedaría T por el seno del ángulo, es decir, T por el seno de 25 grados. Estas dos expresiones nos quedan así porque no sabemos cuánto vale la T, es el punto del problema, es decir, tenemos que encontrar ese valor de la T. Y finalmente nos queda el valor de Wx y Wy, que como bien sabemos, al ser un peso y que está ubicado en el eje de la Y directamente hacia abajo, es decir, en la parte negativa, pues la Wx es 0 newtons y la Wy sería menos W, es decir, menos 700 newtons. Y con esto yo ya tengo las componentes para cada una de las fuerzas que están
interactuando en este problema. Entonces ahora sí es momento de comenzar a aplicar mi primera condición de equilibrio. Para ello, entonces, aplicamos primera condición de equilibrio, la cual se divide en dos. La primera parte es la sumatoria de fuerzas en el eje de las X tiene que ser igual a 0. Para este caso, de la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, nos vamos a concentrar en las componentes que tienen que ver con X, que sería la E, el menos t coseno de 25 y el 0 newtons. Es decir, me va a quedar de la siguiente manera. La E, el menos t coseno de 25 y el 0 newtons. Y todo esto lo vamos a igualar a 0 por la primera condición de equilibrio, ¿sale? Bien, de aquí las partes con las que me voy a quedar pues son las que voy a utilizar. Es decir, me voy a quedar con la E, aplicando leyes de los signos me quedaría menos t coseno de 25 y todo esto igualado a 0. El siguiente paso es despejar algunas de las dos variables que están presentes para esta ecuación. En este caso, lo más sencillo es despejar la e. Por lo tanto, el menos t coseno de 25 que está restando, lo voy a pasar del otro lado sumando. Es decir, como más t coseno de 25 y quito el más porque ya se sobreentiende. Y del lado izquierdo ya solo me queda la e. Hasta este punto yo ya no puedo calcular más cosas, por lo tanto esta ecuación la voy a denominar como la ecuación 1 y la voy a utilizar en pasos posteriores. La siguiente parte de la primera condición del equilibrio pues corresponde por supuesto a la sumatoria de fuerzas en el eje de la y que también tiene que ser igual a 0. Para ello me fijo ahora en las componentes que tienen que ver con y, que sería el 0 newtons, el t seno de 25 y el menos w. Por lo tanto, al momento de que yo haga la sumatoria de fuerzas en el eje de la y, voy a tener que considerar esas tres componentes. Es decir, 0 newtons, t por el seno de 25 y menos 700 newtons. Todo esto igualado a 0 por la misma condición de equilibrio. De aquí, pues me quedo con las partes que me van a servir para poder continuar con el problema, que en este caso sería t por el seno de 25 y respetando leyes de los signos me quedaría menos 700 newtons igual a 0. La parte numérica que me queda, que sería el menos 700, la voy a pasar del otro lado de la igualdad con su signo contrario, es decir, como más 700. Y del lado izquierdo me quedaría simplemente t por el seno de 25. El punto es despejar la t, por lo tanto el seno de 25 que está multiplicando, pues va a pasar del otro lado con su operación inversa, es decir, dividiendo. Entonces me quedaría 700 sobre seno de 25. Y del lado izquierdo ya simplemente me queda el valor de la t. Al momento de que nosotros metemos estas cantidades en nuestra calculadora, pues podemos obtener cuál es el valor de la t, que quedaría como t igual a 1656.341108. Y recordemos, estamos hablando de la tensión, es decir, una fuerza. Entonces queda como newtons. Con esto yo ya encontré el valor de la T, es decir, el valor de la cuerda. Y que si al momento de redondear, por ya tratarse de un resultado final, pues ya simplemente yo podía redondear como 1656,34 y la n de newtons para recordar su unidad. La siguiente parte que nos faltaría calcular pues es el valor de la letra E o de la fuerza E. Para ello nos vamos a concentrar en utilizar la ecuación 1. Que si recordamos, la ecuación 1 la habíamos dejado en pausa porque ya no podíamos realizar más. La ecuación 1 nos salió en la primera parte de la condición de equilibrio, entonces la vamos a pegar por aquí para recordar cuál era. La ecuación 1 lo que nos dice es que E tiene que ser igual a el valor de t por el coseno de 25. Solo que ya no vamos a poner la t como tal, vamos a poner el valor de t. Es decir, 1656.341108.
Y al momento de realizar esta operación en la calculadora, nosotros vamos a poder obtener que entonces el valor de E es igual a 1501.154.844 y también son newtons. Entonces, este es el valor completo del valor de la fuerza E, que si yo también quisiera redondear, pues simplemente me quedaría como 1501,15 N. Entonces, con esto ya encontramos las dos fuerzas que nos hacían falta para poder tener este sistema en equilibrio. Si yo voy a la parte de mis resultados e introduzco la respuesta en la casilla de respuestas, pues ponemos el valor de la T. ¿Por qué? Porque el problema nos pedía calcular la tensión T. Y recordemos, nos quedaría como 1656,34 y la N de newtons, muy importante.